Listo, ya tiene activo el micrófono. Ya estamos viendo la presentación. ¿Ya se está viendo la presentación? Falta que salga en modo presentación y ya. Ok. ¿Ya están viendo la presentación? Sí. Se ve la presentación, pero no en modo presentación. Ya, ahora ¿Ya? sí. Sí, ¿Listo? ahora sí. Bueno, buenas noches. Espero todos se encuentren muy bien. Yo soy Darwin González. Soy constructor en arquitectura e ingeniería de profesión. Soy el profesor técnico de Canop Colombia. Y hoy vamos a tener un espacio muy chévere con ustedes respecto al tema de instalación de placas de yeso. Vamos a ver dos sistemas hoy. Vamos a ver instalación de muros divisorios e instalación de cielos rasos. Entonces primero vamos a hablar, pues vamos a hacer un repaso respecto a la historia de la compañía, pero primero les voy a hablar un poco de mucho tiempo atrás, de cuando se crea la placa de yeso. La placa de yeso es creada a mediados entre 1890 y 1894 por un inventor estadounidense que se llama Augustin Saquet. Él es un inventor, eh, valga la redundancia, que inventa la primera placa de yeso, ¿sí? La patente la realiza en 1894 y luego, en 1909, le vende esta patente a la empresa más grande de los Estados Unidos en ese tiempo, que se llama USG, ¿sí? Eh, en, en esta línea de tiempo que estamos viendo, nace la empresa alemana, que hoy conocemos como Knauf. Knauf es un apellido, es el apellido de dos hermanos, de Alfons y Karl Knauf, y ellos en Alemania a hacer también su innovación respecto a las placas de yeso. En la Segunda Guerra Mundial, que inicia a mediados de 1939 y finaliza en 1945, pues todo este tema de las construcciones se ve muy afectado. Por eso toma mucha importancia los sistemas constructivos en seco, ya que Knauf aprovecha el momento o el tiempo en la historia o estas circunstancias para llevar innovación, calidad, se expande globalmente y con su investigación y desarrollo generan diferentes tipos de placas de yeso y sistemas constructivos livianos o sistemas constructivos drywall, ¿sí? Ya para 1949 crean eh, una planta en Iphofen, Alemania, que a mediados de 1958 empiezan a sacar pues paneles de yeso, como los que conocemos hoy en día, que es cuando la compañía toma pues un impulso muchísimo mayor, y son los paneles que hoy en día pues podemos estar materializando en nuestros proyectos constructivos. A mediados del 2015 llega aquí a Colombia. En Colombia llevamos aproximadamente 9 años. En 2019, Canauf se hace dueño de la empresa más grande de Norteamérica, que es la USG o USG, como la conocen, y es una parte determinante para, pues, en la unión de estas dos empresas, ya que USG en Norteamérica, pues es la empresa más grande de este país, es la que pues también tiene mucha tecnología y se unieron fuerzas para ahorita estar llevando innovación y calidad. Aquí en estos mapitas, en este mapa, la parte azul podemos ver que estamos en más de 90 países a nivel mundial y tenemos más de 300 plantas de fabricación de sistemas de construcción en seco. Las partes que se ven blancas, que ustedes pueden evidenciar que se ven blancas, pues no contamos con plantas, pero sí contamos
con la distribución que la podemos apoyar, digamos un ejemplo desde aquí, desde Colombia. Y aquí ya llegamos a nuestro tema que es el procedimiento para la planeación e instalación de placas de yeso. Ya pues ustedes o los que no conocen, de pronto ahorita vamos a tener un espacio al final para que pues nos hagan todo el tipo de preguntas que quieran. Herramientas de y nivelación. Eh, creo que pues todos los que estamos acá hemos estado pues en, en un proyecto constructivo y conocemos algunos de los elementos de los que vamos a ver hoy. O pueden ustedes pues realmente conocerlos todos. Estamos hablando del primer elemento que es muy importante, que es la cimbra o el tiralíneas, como le dicen en muchas obras de construcción, y nos sirve para marcar los muros después de darle el nivelado. Es para trazar los muros. Para trazar los muros, para darle un nivelado para instalación de cielos rasos o muros. Tenemos el flexómetro, que es una cinta métrica, que es con la que pues tenemos las medidas del sistema métrico, lo tenemos en centímetros y también lo podemos conseguir en pulgadas. Tenemos la plomada que la usamos también para verificar, en este caso más adelante en los otros slides vamos a ver que la plomada la vamos a usar para verificar eh, el correcto plomo de los muros, por si vamos a hacer un revestimiento directo o un revestimiento semidirecto en los muros, en algún tipo de sustrato, ya sea mampostería o sea concreto. Y tenemos el nivel de mano que lo podemos usar también, pero pues es muy importante, pues ya ahorita tenemos mucha tecnología y podemos usar el nivel láser. El nivel láser pues es muchísimo más completo, hay de diferentes marcas, de diferentes precios y nos pueden brindar mucha más facilidad a la hora de empezar a replantear nuestros proyectos. Por otro lado, también tenemos nuestras herramientas de corte. Tenemos el bisturí, es un bisturí especial para placas de yeso, ya que su hojilla es mucho más resistente y no se nos va a afectar. Tenemos el serrucho especial para placas de yeso también, es para hacer cortes longitudinales, diagonales, y tenemos nuestra tijera de corte de lámina o tijera tipo aviación. En el mercado encontramos tijeras de corte recto, corte izquierdo o corte derecho, ¿sí? Pero por lo general nosotros en el sistema drywall, para cortar la perfilería galvanizada, vamos a usar las tijeras de corte recto, que por lo general casi siempre vienen de color amarillo. Tenemos nuestras herramientas de fijación, atornillador eléctrico, taladro percutor y pistola de fijación. Los atornilladores es muy recomendable, ahorita como les hablaba ya lo de la tecnología, es muy recomendable usarlos inalámbricos, ¿sí? Ya que con el tema de los cables y las extensiones podemos ocasionar un accidente y en el trabajo con la herramienta inalámbrica pues va a ser mucho más efectivo y eficaz. Los taladros percutores también los podemos usar para realizar perforaciones, en este caso para fijar canales superiores o inferiores. Pero tenemos una mejor herramienta que ustedes ya la deben conocer, que son las pistolas de fijación. Las pistolas de fijación trabajan con un perno que viene de diferentes dimensiones y longitudes, eh, y tenemos también diferentes tipos de impulsores. Digamos, en este ejemplo en la imagen estamos viendo una pistola que es tipo cremallera, que los impulsores son de calibre 27, pero también en el mercado podremos conseguir unas pistolas de tiro a tiro que los impulsores son de calibre 22. También debemos determinar siempre que las cargas o los impulsores son de diferentes niveles. Digamos un ejemplo, hay una carga de calibre 22 que es verde, que es de nivel 3, pero tenemos otro nivel más arriba que es del mismo calibre 22 para pistola tiro a tiro, que es de color amarillo y sube a nivel 4. O sea que el nivel verde, pues es un poco de menor potencia que el impulsor amarillo. Por otro lado, también tenemos las herramientas de masillado. El balde lo podemos usar cuando tengamos masilla que viene para preparar, es decir, viene en una presentación en polvo.
no viene lista para preparar respecto a otras masillas del mercado que ya vienen en cuñete y ya vienen listas para preparar. Tenemos nuestras espátulas, por lo general vamos a usar espátulas para el tratamiento de masillas de 6, de 8, de 10 pulgadas para hacer los diferentes niveles de acabado, pero si queremos llegar a lograr un nivel de acabado tipo 5, ya podemos usar diferentes herramientas que podemos ver actualmente, que son las espátulas o cuchillas o skimming blade, que son para hacer nivel 5 de acabado, que es cuando vamos a masillar toda la superficie. Tenemos nuestra espátula de rincón y nuestra espátula esquinera. Son muy especiales cuando vamos a dar formas o volúmenes en diseños arquitectónicos en drywall para que los filos y las esquinas nos queden perfectas. Herramientas de terminación, tenemos la escofina. Hay diferentes tipos y marcas de escofina, incluso las podemos llegar a hacer nosotros mismos en obra, que son para emparejar los cantos de las placas de yeso. Tenemos nuestra lijadora, muchos conocen la lijadora que es la tabla, la singular tabla, o también podemos llegar a conseguir una lijadora orbital, que es una lijadora telescópica que nos sirve para lijar muros, para lijar cielos rasos, ya que tiene una extensión y también que es muy eficiente porque le podemos adaptar una aspiradora. Entonces, para los temas todo el tema de suspensión de aire y todo el tema de la salud nos serviría muchísimo. También que pues nos va a dar mucho más rendimiento. Y las herramientas y elementos de protección personal, yo sí creo que pues todos ustedes pues ya conocen las herramientas que son el casco, las botas con punta de seguridad, las gafas o lentes, eh, los tapabocas, guantes y protección auditiva en el caso que se requiera. Se usan muchísimo, se debería usar siempre cuando estemos usando las pistolas de fijación. Elementos constructivos, concepto tipos de muros y cielos rasos. Vamos a hablar aquí un poquito de la zonificación de los proyectos. En este caso vamos a hablar en dónde vamos a usar las placas estándar, las que conocemos en el mercado, que son placas estándar. Actualmente Knauf maneja de 3 octavos, de media y de 5 octavos. Estas son placas que se usan en zonas que no tengan contacto directo ni tengan humedad relativa con el agua. Entonces son placas que son especiales para o que solo se deben usar para zonas secas. Aquí tenemos una de las dimensiones de la placa que pues, es la que más, más se usa actualmente en el mercado porque la podemos usar como cielo raso o muros divisorios. Aquí ya hablamos de las placas RH, que por sus siglas RH, resistente a la humedad, son placas que las usamos en cielos rasos de baños, en cielos rasos de cocina y en zonas que no tengan contacto directo con el agua. Son placas que eh, se pueden enchapar. Sí, hay uno de los mitos que la gente tiene que es que el sistema drywall o las placas de yeso no las podemos enchapar y pues eso es totalmente falso porque todas las placas de yeso las podemos enchapar. Aquí están las dimensiones de las dos dimensiones que manejamos actualmente de la placa RH, es de media pulgada y de 5 octavos. Es una placa que, pues esta placa tiene una particularidad y es que está tratada en su núcleo de yeso con diferentes aditivos que la hacen eh, durar 2 horas sin penetración de agua, o sea, resistente al contacto directo con el agua durante 2 horas. Y aquí ya vamos a ver unas de las consideraciones previas que debemos tener cuando vayamos a empezar o a iniciar un proyecto. ¿Sí? Siempre que vayamos a trabajar con placas de yeso, debemos asegurarnos que nuestro espacio esté cerrado y con vidrios, porque muchas veces, digamos en edificaciones, tenemos ventanas y pues no han instalado los vidrios y la humedad
nos podría generar daños en las placas. En el caso de que estemos usando placas estándar. Siempre debemos verificar en los planos eh, todo el tema de instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, acopio y manipulación de las placas. Todos sabemos que el material, pues, las placas de yeso son resistentes, pero obviamente siempre cuando tengamos un lugar de acopio, siempre debemos garantizar de que las placas no estén directamente en contacto con el piso. Es decir, siempre las debemos poner sobre una estiba o que no despegadas del piso para que no vayan a tener contacto con la humedad ni con el agua. Deben tener unas cintas, o se puede usar una estiba o se puede también usar unas cintas cada 40 centímetros y no se deben apoyar en forma vertical. Siempre las debemos apoyar horizontalmente. Acopio y manipulación de perfiles y masillas. Los perfiles siempre, pues ustedes saben que el acero galvanizado, pues es un material muy resistente, pero pues también debemos procurar cuando tengamos eh, el lugar de acopio, debemos saber que debemos tenerlo en una zona donde no vayan a pasar a doblarnos los perfiles, porque si vamos a instalarlo en un muro y digamos un ejemplo, nuestra canal o nuestro paral están doblados, pues obviamente ya el muro nos va a quedar con imperfecciones. Aquí vemos una de las consideraciones previas. Siempre debemos contar con los planos de diseños arquitectónicos respecto a la construcción en seco para saber en dónde están ubicadas eh, las ventanas, las instalaciones sanitarias, eléctricas, ubicación de artefactos. Muchas veces también podríamos averiguar en dónde o en qué zona quieren instalar un televisor o algún elemento que sea un poco más pesado para hacer refuerzos. En este caso serían de madera. Un ejemplo, digamos en los vanos de puertas y ventanas, para instalación de puertas y ventanas, siempre en nuestros parales debemos instalar un refuerzo en madera para asegurarnos de que el tornillo quede bien sujetado. Siempre debemos tener todas estas consideraciones previas en las instalaciones de cajas eléctricas, de cajas de paso, las podemos asegurar con madera o también podemos hacer uso de un perfil canal o un perfil canal para, eh, para darle rigidez al elemento. Aquí podemos ver los componentes que hacen parte de este sistema. Tenemos canales y parales, en este caso para muros. Las canales que van, es una estructura que va en la parte superior y en la parte inferior horizontalmente. Se fija mediante pernos o tornillos. eh, Siempre, por lo general siempre, o sea, y es recomendado, nosotros hablamos siempre de la mano con la guía técnica del ICONTEC, que es la GTC 329, donde allí nos muestran la correcta instalación o, o, o o el seguimiento que deberíamos tener todos para tener unas buenas prácticas de instalación de sistema constructivo en seco. ¿Sí? Las canales, ya como les decía, elementos que van en la parte superior y parte inferior como guías para instalación del paral. Los parales son la estructura que va vertical sobre las canales. Estas las podemos poner a 16 pulgadas, que son más o menos 40.7 centímetros o 24 pulgadas que vendrían siendo 61 centímetros. Se fijan mediante tornillos a las canales para luego o posteriormente a estos parales, fijar las placas de yeso. Por otro lado tenemos la omega y la vigueta. Esta es la que usamos en cielo raso.
El elemento omega es un elemento en el cual va fijada en el cual va fijada la placa. Este elemento omega va fijado a la vigueta. La vigueta es nuestro elemento principal, podríamos decir, es un elemento principal, el que es el que resiste mayormente las cargas de, del, de la estructura apoyado de las cuelgas del elemento ángulo. La omega va atornillada directamente, va atornillada a la vigueta. Ahorita en otro slide les voy a mostrar con gráficas cómo es todo el sistema. Y luego, posterior a este, las cuelgas van ancladas al elemento vigueta. Ángulos de cuelga. Tenemos dos tipos de ángulos, aunque muchas veces en los proyectos usan un ángulo para todo tipo de, pues de actividad. Lo usan para cuelgas y lo usan para elemento nivelador o elemento guía. Eh, como les contaba, tenemos dos tipos de ángulos. El perimetral es un elemento que hace parte de la estructura, pero es un elemento guía. Más adelante les voy a mostrar eh, pues, que tenemos diferentes o deberíamos optar por diferentes tipos de instalación respecto a los elementos ángulo. Aquí vemos una gráfica de la instalación de un muro a dos caras con placas de yeso instaladas verticalmente con un aislamiento térmico acústico en el núcleo del muro, y también podemos verificar una instalación o un aislamiento de electricidad. Lo podemos ver acá, los parales llevan a cada cierta distancia, dependiendo del fabricante, llevan unos agujeros por donde podemos pasar todo este tipo de instalaciones. Aquí tenemos una gráfica de las consideraciones iniciales que, pues, que deberíamos ver siempre en los planos. eh, que el director de obra o el residente de obra no los debería siempre pues dejar analizar, y es para definir las características del muro. Aquí que vamos a revisar en las características, vamos a revisar la altura y los refuerzos estructurales. Aquí ya llegamos a la parte de replanteo, eh, usando, usando un nivel láser y previamente teniendo ya pues, nuestras medidas, sacando nuestras medidas de los planos arquitectónicos, podremos empezar con el replanteo, que es que es revisar las medidas, marcar los puntos de inicio y luego con nuestro tiralíneas o con nuestra cimbra podemos marcar el área. Componentes, los tornillos, tenemos dos clases de tornillos. El tornillo que es para la estructura, que es eh, un tornillo de cabeza plana, especial para estructura, ya que tiene pues eficiencias mecánicas especiales para soportar cortante. Tenemos el otro tornillo que usamos muy usualmente, ustedes ya lo deben conocer, que es el tornillo de cabeza cónica 6x1 de rosca fina, que es especial para las placas de yeso. Son tornillos fosfatados en dado caso de que no tengamos contacto con humedad, y si llegamos a tener contacto con humedad, podríamos usar tornillos hincados, que son tornillos especiales y resistentes a la oxidación. En este caso, en donde usaríamos tornillos hincados, los usaríamos en perdón, en cielos rasos de baños, en cielos rasos de cocina. Aquí tenemos las imágenes en la izquierda, nuestro tornillo fosfatado, que es para las placas de yeso de 6x1, con una cabeza cónica, y tenemos nuestro tornillo con con punta de broca de 6x1 también, cónico, cincado, especial para zonas húmedas, ya que este tornillo es resistente a la oxidación. Aquí más abajo tenemos
nuestros dos tipos de tornillos que los podemos usar para la estructura. Son tornillos que en el mercado o en los proyectos o obras de construcción los conocemos como cabeza de lenteja. Tenemos uno con punta aguda, que es para estructura no superior a los 24, a calibre 24, perdón, que el calibre 24 vendría siendo 0.71 y también lo podemos usar en calibre 26, que vendría siendo 0.55 milímetros. Este tornillo que vemos aquí en nuestro lado derecho es un tornillo para estructura también, es un tornillo cabeza de lenteja, pero en esta ocasión tenemos la punta de broca. ¿En qué ocasión vamos a usar esta punta de broca? Ya en calibres superiores. Aquí vemos el procedimiento gráfico de la instalación de los parales, después de que ya tenemos previamente replanteado, instalada nuestra canal superior y nuestra canal inferior, procedemos con la instalación de nuestros parales. Siempre los insertamos de forma longitudinal a la canal y luego le damos un giro hacia alguno de los lados, dependiendo hacia el lado donde ya hayamos empezado eh, la colocación del elemento y los vamos a ir girando y ellos se van a ir encajando. Instalación de refuerzos de redes y aislantes. Aquí, como les contaba en la otra diapositiva anterior, debemos hacer previamente unos refuerzos para que nuestras cajas de paso y todas nuestras redes hidráulicas y nuestras redes eléctricas queden sujetas a la estructura, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el fin de que no queden eh, expuestas o no queden volando entre paral y paral. Cuando el electricista esté cableando o esté alambrando, como dicen ellos, cuando estamos alambrando, para que la tubería no se nos empiece a mover de un lado al otro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Siempre fijar las cajas de paso eléctricas. Y nuestra tubería hidráulica también debemos fijarla para que no tengamos la consecuencia de golpe de ariete. La instalación de las placas. Eh, las placas las podemos instalar vertical o horizontalmente. Ya es dependiendo de la altura y el desperdicio. Aquí debemos tener muy en cuenta el desperdicio de las placas, ya que pues las placas miden estándar aquí en esta parte, aquí en Colombia, miden 1,22 por 2,44, pues debemos asegurarnos de no generar mucho desperdicio. La instalación de tornillos, siempre debemos tener en cuenta que los debemos instalar en zigzag, así como se ve en la imagen, en todas las juntas de las placas, las debemos instalar con los tornillos en zigzag y con una distancia no mayor de tornillo a tornillo de 25 centímetros. Siempre debemos asegurarnos que no nos pasemos de 25 centímetros para darle una correcta fijación a nuestras placas de yeso. Aquí en esta imagen también podemos ver lo que no debemos hacer cuando estemos instalando las placas de yeso. El tornillo dónde debe ir y en qué parte de la superficie debe quedar. Por ejemplo, en esta imagen, en el primero, no nos sirve porque ya rompimos el papel. El papel es el que le da la estructura a las placas de yeso. Si el papel está averiado, ya la placa perdería sus propiedades. Aquí en este ejemplo, tampoco lo podemos dejar con la cabeza expuesta porque en el momento de masillar nos va a quedar con la imperfección. Y la correcta instalación sería no más de 1 milímetro por dentro del papel, sin rasgar el papel. Esta es la correcta instalación. Cuando vayamos a instalar un muro, debemos fijarnos siempre en que tenemos este muro divisorio, tenemos nuestro muro
o nuestro emplacado trasero y nuestro emplacado delantero o de frente. Siempre debemos generar un traslape del muro de atrás con el muro de adelante. Es decir, siempre debemos dejar mínimo un módulo de desfase del muro trasero y del muro delantero, así como se muestra en la imagen. Aquí empezamos con una placa vertical de 61 centímetros de ancha, llegando al primer paral, pero en el muro del frente empezamos con nuestra placa de 1,22 y aquí ya vamos a generar ese desfase. ¿Con qué fin se hace esto? Con el fin de generar que nuestro elemento quede con una estructura sólida. Y en dado caso de que lleguemos a tener un movimiento sísmico o un asentamiento en el proyecto, no generamos dilataciones en estos puntos. Aquí vemos una explicación de la ejecución de vanos y aberturas, vanos tipo ventana-puerta, cómo debemos instalar estos refuerzos para las puertas, para las ventanas, apoyándonos en un perfil paral y usando un perfil canal como marco. Previamente a estos vanos, supongamos que esto va a ser para el marco de una puerta, debemos instalar dentro de este perfil paral un refuerzo en madera verticalmente para que luego el carpintero se pueda sujetar de la madera. Aquí ya vemos, ya pasamos a cielo raso. Aquí vemos una gráfica muy explicativa respecto al tema de la estructura en el cielo raso y nos muestra cómo se debe definir y cómo se debe replantear la previa instalación o la construcción de un cielo raso en drywall. Lo primero que debemos hacer es el replanteo, que es la nivelación. La podemos hacer con nivel láser o en muchos casos, si no tienen para, pues, no pueden, no tienen la opción de un nivel láser, lo podemos hacer también con una manguera de pasar niveles. Entonces, en la parte inferior medimos 1 metro, un ejemplo, medimos con un flexómetro, medimos 1 metro en esta parte y de aquí en todas las esquinas vamos a empezar a subir nuestros niveles. Previamente ya con la cimbra o con el tiralíneas vamos a generar nuestro cimbrado. Posteriormente a esto hacemos la instalación de nuestras cuelgas. Recuerden que las cuelgas siempre deben ir no máximo, mínimo una cuelga por metro cuadrado. Es decir, que si tenemos una zona o un área de 3 por 3, nos estarían dando 9 metros cuadrados, o sea que mínimo en esa zona deberíamos tener 9 elementos de cuelga. La instalación de los ángulos. La instalación de los ángulos, como les contaba, es un elemento guía o un elemento nivelador. Se ubican los ángulos, los podemos fijar con puntillas, si es mampostería, o si es bloques, o si son bloques de pantalla concreto, los podremos fijar con pistolas de fijación. Luego de este paso de instalar nuestros ángulos perimetrales, procedemos a instalar nuestras viguetas. La primera vigueta, que sí es un elemento estructural del cielo raso, va a ir a 10 centímetros despegada del muro. Luego de estos 10 centímetros volvemos a medir con el flexómetro desde la pared a nuestra otra vigueta, asegurándonos de que esa medida no vaya a pasar los 81 centímetros, que son nuestros elementos o nuestros perfiles principales. Luego procedemos con nuestra instalación de omegas, que la omega es la que recibe nuestra placa y la que va atornillada a nuestro perfil vigueta. La omega también, por ser un elemento estructural y para darle la condición a nuestro cielo raso, la condición de un cielo raso flexible,
la vamos a instalar a 10 centímetros y luego desde el muro volvemos a medir 61, 61, 61 o en ese caso si lo vamos a medir si vamos a dejar la estructura con un mejor refuerzo, lo podríamos hacer también a 16 pulgadas o a 40.7. Eso ya depende de las especificaciones técnicas del proyecto. El mismo elemento que colocamos a los 10 centímetros debe ir a los 10 centímetros finalizando contra nuestro muro posterior. Es decir, tenemos nuestro cielo raso, empezamos con nuestra primera omega a 10 centímetros, luego del muro medimos 61, 61, 61, pero pasa que aquí terminando el muro tenemos 40 centímetros o 30 centímetros. Igual debemos asegurarnos que nuestro perfil omega esté también a los 10 centímetros. ¿Con qué fin? Con el fin de que nuestra placa no se vaya a flectar en esta zona. ¿Por qué? Porque nuestra placa, perdón, nuestras omegas y nuestras viguetas no deben ir sujetadas al ángulo. Por eso les decía que el ángulo es solo un elemento guía o un elemento nivelador. ¿Para qué? Para generar un movimiento en dado caso de asentamiento de proyecto de edificación o un movimiento sísmico. Entonces, nuestras omegas no deben ir nunca atornilladas al ángulo y deben ir despegadas de nuestro muro al menos 10 milímetros. Lo mismo pasa con nuestras viguetas, que nosotros las instalamos y aquí en la parte del ángulo instalamos otra omeguita para darle el mismo nivel de la omega y la anclamos al ángulo. ¿Qué es lo que genera eso? Que nuestro sistema se vuelva rígido y en dado caso de un movimiento sísmico, el elemento no va a tener para dónde moverse y se nos van a fisurar todas las juntas. Entonces siempre recordar, tener un cielo raso flexible. Con ese fin, también llegamos a la instalación de las dilataciones Z. Esas dilataciones que ustedes ven en obra, que son que quedan separadas más o menos 10 a 12 milímetros, es con el fin de que nuestro cielo raso tenga un movimiento para cualquiera de sus perímetros, es decir, para que quede totalmente flexible. Que si llegamos a tener un sismo, el cielo raso se nos mueva para cualquier lado y tenga este centímetro aquí, tenga este centímetro aquí, tenga centímetro por todo su perímetro y se pueda mover libremente y no vaya a causar ningún tipo de fisuras. Instalación de las placas. La instalación de las placas las debemos hacer, como previamente les decía, dilatadas de nuestros muros para que nuestro sistema o nuestro cielo raso en drywall nos quede un cielo raso flexible. Lo vamos a dejar dilatada para luego instalar la dilatación plástica en Z. El emplacado. El emplacado es muy importante. Aquí nos damos cuenta o podemos verificar que tenemos una separación de 16 pulgadas o 45. Siempre debemos dejar traslapada o trabada nuestra placa, aunque sea un módulo de distancia. Es decir, aquí podríamos instalar nuestra otra placa y estaría cumpliendo con la norma. Pero si ya instalamos nuestra placa aquí, generamos vértices y uniones en donde posiblemente vamos a tener una patología y vamos a tener una posventa. Entonces, recomendable siempre usar el sistema que por lo general se usa en toda la construcción, incluso en la mampostería. Vemos que los bloques cuando los están instalando, siempre los instalan así en esta forma, trabados. Siempre los instalan trabados. Y por último, tenemos nuestra tratamiento de juntas. Nuestro tratamiento de juntas, que es uno de los pasos muy importantes porque es el que le va a dar acabado y el que le va a dar el embellecimiento a nuestro sistema de construcción en seco o sistema drywall. Tenemos 5 niveles de acabado. El nivel 1 de acabado es cuando instalamos nuestra cinta papel.
que por cierto, en las placas de yeso siempre debemos usar cinta papel. Es el correcto elemento que deberíamos usar siempre para las placas de yeso. He visto en muchas ocasiones que en las obras usan cinta malla, y la cinta malla es un elemento totalmente diferente y cumple con totalmente otras funciones. Es decir, nuestro papel o la cinta papel la estamos usando sobre papel. Es decir, que son dos materiales que se componen prácticamente de lo mismo. Cuando usamos una cinta malla, que es un elemento flexible y que se usa especialmente para placas de fibrocemento, que son materiales que no tienen estabilidad dimensional, que se expanden y se contraen con los cambios de clima, ahí sí podríamos usar este tipo de mallas, pero siempre en las placas de yeso debemos usar cinta papel. Es un requerimiento que pues nos lo da la guía técnica, la GTC 329, que es para la correcta instalación de sistemas de construcción en seco. Entonces, nuestro primer paso, ¿cuál es? Instalar nuestra cinta papel. Luego de instalar nuestra cinta papel, vamos a esperar que el elemento masilla fragúe totalmente, puede ser de 12 a 24 horas dependiendo del fabricante. Y posteriormente a eso vamos a empezar con nuestra primera mano, que vendría siendo el nivel 2 de acabado. Vendría siendo la primer mano de masilla, que se la vamos a dar con una espátula de 6 pulgadas. Con una espátula de 6 pulgadas le vamos a dar nuestra primera mano de masilla, que sería el nivel 2. Nuestro nivel 3 de acabado sería la segunda mano de masilla o la segunda eh, capa, que la estaríamos dando con una espátula de 8 pulgadas. Con una espátula de 8 pulgadas. Nuestro nivel 4, nuestro nivel 4 ya es en la tercera mano o la tercera capa de masilla, que por lo general casi en todos los proyectos es así como lo reciben, con 3 manos de masilla, con una espátula de 10 pulgadas, generando que nuestros bordes longitudinales, o sea, el borde que está biselado, quede mínimo de 30 centímetros de ancha, y en nuestro borde del 1,22, el borde que tiene sus dos, toda su medida del 1,22 la tiene recta, o es un ángulo recto, no está biselado, nos podremos asegurar que mínimo nos dé una abertura o un cubrimiento de 60 centímetros. ¿Con qué fin? Con el fin de mimetizar la junta. Ya que sabemos que esta junta no está biselada, pues debemos siempre ancharnos un poco más en la masillada, y dependiendo también el tema de la luz rasante. En el emplacado también debemos fijarnos mucho el tema de la luz rasante, y siempre colocar nuestras placas eh, respecto al 1,22, que sean paralelas con la luz rasante. Diga, un ejemplo, en una habitación tenemos una ventana, y lo ideal es colocar el 1,22 que siga el curso de la luz rasante, para generar pues un aspecto visual y que no se nos vean eh, las juntas. Y nuestro nivel 5 de acabado es por especificación en donde usamos el nivel 5 de acabado. Lo usamos en lugares donde debamos usar pintura epóxica, ¿sí? Es una pintura que es brillante, por lo general la usamos se usa en clínicas, hospitales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la superficie no está totalmente homogénea y vamos a pintar con una pintura epóxica nuestras placas, o nuestros muros o cielorrasos en drywall, nos van a generar marcas o imperfecciones que se pueden llegar a dar en este sistema. Entonces, por eso es muy importante, ya el nivel 5 es el que cubrimos toda la superficie del muro o el cielo raso, con el fin de, pues, de darle un acabado homogéneo. Previamente, después de ya tener pues, todo nuestro tratamiento de juntas, seguimos con nuestro lijado. eh, lo podemos hacer con lija de mano, como les mostraba anteriormente, o con una lija orbital, que actualmente en el mercado pues ya encontramos lijadoras que también aspiran el polvo y no nos van a generar ninguna complicación. Listo.
Eso fue todo. Si tienen algún tipo de pregunta, por favor, ahí en el chat las pueden escribir.
Listo, ¿alguien más tiene alguna pregunta o tiene alguna duda o podemos dar por terminada la capacitación del día de hoy? Listo, yo creo que no tenemos más, entonces especialistas, muchísimas gracias a todos por la participación. Los esperamos el día de mañana. Que tengan una feliz noche, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.